Buen día, vamos prendiendo las cámaras. ¿O están durmiendo todavía? ¿Cómo están? Hola, Vigo. Hola, Enzo, Sharon. Muy bien. Buen día. ¿Se me escucha bien? Gracias, Enzo. Hola, Lionel, Leandro. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy tenemos una clase ardua porque vamos a ver la clase 5 y la 6. ¿Bien? ¿Se acuerdan las 5 de la semana pasada? Les había pedido que les dieran un material de Hernández Sampieri antes de abordarlo. Pero antes de eso, vamos a ir la clase en dos, en esas dos clases, digamos, una hora para cada clase aproximadamente. Pero antes que nada, esta noche a última hora cierra la actividad la 4, la 3 y la 4, ¿se acuerdan? De Thomas Kuhn y de Roxana Inoue. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre eso? ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? Tenían que un mapa conceptual o, digamos, una apreciación sobre el texto de Kuhn y las 5 preguntas de investigación a partir de la clase y del texto de Inoue y del capítulo 3 de Hernández Sampieri. ¿Pudieron leer los capítulos de Hernández Sampieri? ¿Pudieron o no? Bien, bueno, no hay consultas, no hay dudas, no leyeron el material. Ok, bien. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? A tratar de hacer a partir de ese material teórico, vamos a ir eh, comenzando a hacer actividades prácticas, ¿sí? Con búsquedas en la web. Entonces, vamos a trabajar sobre primer material de la clase 5 sobre esas distinciones entre cual y cuanti. ¿Sí? Vamos a hacer una actividad donde van a tener que buscar, les doy la consigna ahora, pero igual se las repito después. La consigna va a ser que tienen que buscar 3 artículos o trabajos científicos, no necesariamente artículos, trabajos científicos bajo el formato que sea, ¿sí? La presentación que sea. Uno cuantitativo, el otro cualitativo y el otro en un enfoque metodológico mixto, cual y cuant. ¿Bien? Pero comencemos a repasar un poquito, digamos, las características, ¿no? Distintivas entre el cual y el cuantil. Miren, esto también, en forma paralela ya pueden comenzar, tienen para esa actividad, para esa clase, un cuadro comparativo entre estos enfoques metodológicos. Entonces, eso va en el portfolio, no tienen que subirlo al aula, pero bueno, les diría que la idea es que puedan comenzar a armar ese cuadro comparativo, que vamos a comenzar hoy a trabajar con ciertas características, pero son muchísimas características. Entonces, no vamos a ver todo hoy, pero sí vamos a ir viéndolo a lo largo de la cursada, así que pueden ir completando el cuadro a lo largo de la cursada. Pero les diría que comiencen hoy con algunos puntos que vamos a ir viendo y van a ir saliendo, ¿bien? Eso por un lado. Por el otro, ya pueden comenzar con la elaboración del TIF. ¿Por qué? Porque fíjense que esto también que vamos a ver hoy, que en la clase 6 vamos a ver objetivos de investigación que algunos hemos estado trabajando y lo que es el marco teórico, que sería como concepto nuevo, es todo del momento proyectivo de Sabino. ¿Se acuerdan que había que armar el DIF de acuerdo a los momentos de Sabino? Bueno, el primer momento es el proyectivo. Entonces, les diría que ya pueden, hola Silvana, hola Lionel,
ya pueden comenzar a construir lo que es ¿no? la presentación del TIF, ¿bien? Y van haciendo retoques, van haciendo, pero es un consejo que les doy, que es la idea, ¿no? Para poder llegar más eficientemente o efectivamente a la meta. Cuando tengan dudas o consultas con respecto a esa lo vamos viendo acá, ¿bien? La construcción del TIF. No los tienen que ir entregando, pero los vamos viendo acá. Bueno, voy a aprovechar antes de ir al cual y el cuanti, esto, el momento proyectivo, que identifican, qué elementos identifican que hemos visto ya desde la cursada, que son parte del momento proyectivo y que tienen que incluir ahí en el TIF. ¿Qué elementos o qué conceptos? ¿Cómo comenzamos a investigar? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? A través de la problemática evaluar. Muy bien, Sharon. Primero, nos problematizamos, como dice No, ¿cierto? Esto de problemática o el problema de investigación. Bien, esto de problematizar. Comenzar a preguntarnos, ¿es eso problematizar? La educación actual a ver, satisfe, chicos, perdón, es viernes, no es desayuno. ¿Satisface las necesidades de la sociedad actual o las necesidades actuales de la sociedad? Eh, la educación física podría tener otras herramientas adecuadas a las nuevas generaciones. No sé, la educación física podría ser de otra forma en la escuela. No lo sé, podemos plantear muchas preguntas, ¿cierto? Em, bien, eso sería problematizar, ¿no? De las variables y dónde, bueno, la educación física no es lo mismo en Cava, no es lo mismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires que en una zona más rural, ¿no? No es lo mismo un chico de departamento que un chico de casa, o sea, ya es de base, ¿no? Entonces imagínense que todo el resto de edad también es distinto. Bueno, eso, problematizar. Entonces problematizamos con los 5 elementos incluso que nombra no, ¿se acuerdan? Esto de identificar el tema, esto sería la educación física actual, la revisión literaria. Bueno, yo para poder problematizar tengo que hacer como una mini revisión literaria, decir, bueno, se supone que cuando voy a investigar algo es porque no es muy sabido, no se sabe, digamos, a nivel mundial. Entonces, tengo que hacer como un sondeo un poco para contextualizar ese problema. Entonces, tengo que hacer una revisión más superficial, pero de la literatura. Hola, hola, Wada. Bien. Hola, Rodri. Bien, entonces, los otros elementos se acuerdan que era la pregunta de investigación, que esta es la preconstrucción más técnica, ¿no? Que es lo que vimos en esta construcción de relación entre las variables con su anclaje temporal y espacial, ¿se acuerdan? Bien, y me está faltando uno más. Que es la problematización crítica. Esto de, bueno, no es que yo solo pongo el problema y listo. Bueno, ¿qué pasa con la educación física actual? No, problematizar tiene que ver con esto de pensar. ¿Habrán otras posibilidades de una educación física distinta? Bueno, y así, ¿no? Eso es una mirada crítica personal. Bien, entonces, problematizar. Después, en una construcción, hablando de una construcción más técnica, tenés la pregunta si el objetivo, ¿se acuerdan? Que es una cuestión de distinciones, diferenciación en la redacción. Saco los signos de interrogación y le agrego un verbo, ¿no? de todo objetivo, perdón. Ya voy a tomar algo y voy a lubricar mejor mi cabeza. Me está costando un montón. Pido disculpas. Bien. Problema. Pregunta de investigación. Objetivo. Ok. Vamos a seguir viendo el tema que vemos en la clase 6, es lo que le continúa, que es marco teórico. Bien. Pero bueno, definamos esto. Vamos a hacer la actividad de cual y cuánto que tienen en la clase 5. Pregunta. ¿Qué diferencias a partir de las lecturas, si pudieron realizar la lectura o no? ¿Qué diferencias dirían que tienen el enfoque cualitativo y el cuantitativo dentro de la teoría? ¿Qué distinciones detectaron o comprendieron?
Profesor, noté que el cuantitativo tiene valores numéricos cuan- el cualitativo. El cualitativo estudia lo que no se puede medir en algo numérico. Pero vi en uno de los videos Sí, eh, que tiene es como un círculo, el cualitativo, cuantitativo y lo integrado. bien. Entonces, bueno, entonces hablando de los, en realidad eso que lo que hablas, Silvana, de los números y lo otro, lo que no es medible, digamos, numéricamente, estamos hablando a nivel técnico de los datos, ¿sí? De los datos de investigación. Entonces, en la diferencia hay diferencias en todos los aspectos, pero en los datos, como bien decías, desde una mirada cuantitativa, que es una corriente positivista a nivel teórico, ¿sí? El quanti. Les digo por si lo llegan a escuchar por ahí, es lo mismo. Entonces, lo cuantitativo se manifiesta en lo cuantificable, como dice la palabra, ¿no? Lo contable, por así decirlo. Entonces, son datos más duros, no solo con respecto a números en sí, sino, por ejemplo, estos datos, por ejemplo, supónganse, pensando en el género como un binarismo o como en opciones estructuradas, ¿no? Femenino, masculino, transgénero, no sé, lo que quieran poner, ¿no? Como entonces, pero hay categorías como que ya establecidas, por así decirlo. Entonces se refiere a eso, a esos datos más duros. Hola Marcelo, hola Cande, más estructurado. Eso sería lo cuantificable. Y en datos cualitativos hablamos más de cualidades, por lo tanto son palabras, es así, en lo cual son palabras, ¿bien? Discursos, bien. Esa es una de las grandes diferencias, los datos. ¿Qué otras diferencias notaron o comprendieron? Lo de la hipótesis. Bien, ¿qué pasa con la hipótesis ya? En el cuantitativo la hipótesis se hace antes y en el cualitativo puede surgir después, antes o posterior a lo que Bien. arrojen los resultados. A ver, hipótesis como nombre técnico se conoce solamente de un enfoque cuantitativo y se habla de hipótesis. Estoy hilando fino, bien, no quiere decir que no escuchen para el otro lado, sino estoy como, vieron lo que del libro, bien, pero después en el día a día, por ahí como que se utiliza, ¿no? Hipótesis para todo. Recuerden que el positivismo, el quanti, es más tradicional y el quali es más nuevo, entre comillas, ¿sí? Cuando empezó todo el avance de las investigaciones en psicología, vieron con Freud, o sea, desde esa época ya comienza, que tiene una mirada también cuantitativa. Eh, en Quali hablamos de anticipación de sentido, no de hipótesis, y se construyen distintas, son distintas. Así como dijo Sharon, que la hipótesis es del minuto cero, en el momento proyectivo, según Sabino, la anticipación de sentido se va construyendo a medida que, pero también está en una etapa inicial, no tan, viste, no es que después no se puede modificar como en el quanti. Yo en el quanti lo que planifico o lo que proyecto a nivel de investigación, tengo que respetarlo, puesto el resto. En el quali no es tan así. Yo puedo ir, volver, modificar, ¿sí? Hay más libertad. Por eso también es más difícil. Cuando hay más libertad, siempre es más difícil. Bueno, en el cual la anticipación de sentido lo van a ver en metodología 2, pero tiene un desarrollo mayor. En cambio, la hipótesis, que también lo vamos a ver en esta materia, es una afirmación concreta, responde a la pregunta de investigación. Si yo me pregunto, todas las manzanas en el mundo serán rojas o todas las manzanas serán, está bien, en el mundo serán rojas? Y mi hipótesis puede ser, porque a partir de mi empiria, mi experiencia de que siempre comí manzanas rojas, voy a decir sí, todas las manzanas, o sea, la hipótesis va a ser todas las manzanas en el mundo son rojas. ¿Bien? Y yo tengo que salir a validar, a ver, ¿esto es real? ¿Es verdad o no? ¿Bien? Esa es la hipótesis. Entonces, cortita es una afirmación cortita donde está la relación entre las variables en ese contexto, ¿no? El anclaje temporal y espacial, con una ya conclusión, con una determinación. ¿Esto es así o no? ¿Bien? Esa es la hipótesis, es mucho más sencilla. Ya vamos a averiguar, es todo un mundo la hipótesis, porque no hay solo una hipótesis, tenemos muchas hipótesis. Pero bueno, muy bien. Esa es otra diferencia. ¿Qué más? ¿Qué más detectaron?
Aporto otra definición a partir de los datos, porque creo que lo saben, o que lo vean, son muy puntuales. Con respecto a los datos, en un enfoque cuantitativo se habla de recolección de datos. Yo recolecto junto datos, junto. ¿Bien? En Quali se habla de una construcción de datos. ¿Por qué? Porque el investigador construye el objeto con el sujeto, construyen los datos, porque hay una dialogicidad, se le llama diálogo, de diálogo viene, dialogicidad, un ida y vuelta. Mire, ¿cuál es el instrumento o el método de recolección de datos por excelencia del Quanti? O sea, que el más utilizado. ¿Y cuál de Quali? ¿Cuál diría? De lo que ya hemos hablado, ¿cierto? De métodos y los instrumentos. ¿Cuáles dirían que es del Quali, lo más común, y del Quanti, lo más que se utiliza? Motorola One Fusion, de nombre C con nombre y apellido, por favor, humano. Me renombro porque funciona mal el internet en la compu, así que me Ah, conecté con ese. dale, Ahora me renombro. dale. Bueno, ¿no saben? Bien. Miren, lo más utilizado, ya igual vamos a ver eso, pero lo más utilizado en un quali es la entrevista y lo más utilizado en un quanti es la encuesta. ¿Se acuerdan que el instrumento era el cuestionario, las preguntas? Bueno, encuesta para el quanti, entrevista para el quali. Nunca puedo tener una mirada cuantitativa, no son los mismos instrumentos nunca. Tienen instrumentos distintos, métodos distintos de recolección o construcción de datos. Bien, en una encuesta yo le digo, bueno, chicos, yo les voy a enviar, quiero medir el rendimiento académico el profesorado de Educación Física en la comisión del segundo año de Río Gallegos de turno mañana. Ok, les mando Google Form, armo, les mando la encuesta. Ustedes me contestan solitos, no hace falta que yo esté al lado, ¿cierto? Para que usted me conteste la encuesta. Y me envían. A mí me llegan los resultados ya analizados a través de estadística, que ahí es otra diferencia, en anónimos, porque son encuestas anónimas. Me llegan el análisis, ¿no? De los gráficos de torta y todo. Bien. Eso es de una mirada cuantitativa. Yo los envío y ustedes me envían los resultados y listo. Ahí termina el proceso. Ustedes yo después no les voy a dar ninguna devolución ni les voy a preguntar por qué pusieron, no pusieron, nada. Bien. Yo les llegan los datos, analizo. Desde una mirada cualitativa digo, bueno, pues les voy a hacer una entrevista a partir de ver esto. El rendimiento académico en el profesorado, lo mismo. El problema es, hacer. Bueno, pero voy a hacer entrevistas en profundidad. Entonces, bueno, le voy a decir, voy a tomar a Sharon y le voy a decir, Sharon, ¿cómo te va? ¿Cómo estudias? ¿Cómo es tu rutina? ¿A qué hora te acostaste? ¿Cómo te sentís con el profesorado? Bueno, ya sí, ella me va a ir contestando. A medida que me contesta, yo le vuelvo a preguntar a partir de lo que ella me dice. ¿Bien? Entonces voy tratando, ¿se acuerdan la interpretación de la verdad? Voy tratando de hacer una interpretación de lo que ella siente, cómo le va con su rendimiento académico, bueno, todo lo que yo quiero investigar, ¿no? Entonces voy a ir haciendo una interpretación. Una vez que esa entrevista se graba, se desgraba literal, todo, palabra, porque cada punto, cada coma es importante en la expresión y en la comunicación para la interpretación. Yo interpreto eso y le devuelvo, Sharon, mira, esto es así, es lo que vos, estoy interpretando lo que vos realmente sentís. Esa me valida. ¿Vieron esto los famosos cuando dicen, los que les ponen, publican cosas y dicen, no, yo no quise decir eso, me sacaron de contexto, ¿no? Es eso. Porque las palabras, la interpretación es compleja, ¿bien? Bueno, entonces, fíjense que son métodos totalmente distintos, ¿bien? Entonces, por eso, en Quanti se habla de una recolección, se recolectan datos y mido circunferencia, índice, cintura, cadera, escribo datos, ¿bien? En el cual se construyen los datos con los sujetos el sujeto de investigación, con el objeto se le llama de observación. Es a través de quien yo observo la problemática, ¿bien? Díganme, pregúntenme si tienen dudas, si me siguen el hilo, porque por ahí es como, porque en este caso el objeto de observación sería el rendimiento académico en el profesorado de educación física. Ese es mi
mi objeto de estudio, de investigación. Esa es mi problematización. Ahora, conjunto de problematización, digo, bueno, en segundo año de Río Gallegos, del turno mañana, ¿se entiende? En el IUR, ¿bien? O sea, eso es parte también del problema. Pero, ¿a través de quién yo estoy haciendo esta investigación? O sea, observando ese rendimiento académico del profesor de educación física, es a través de ustedes. Pues entonces ustedes, digamos, los estudiantes del segundo año, de bla, 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 serían el objeto de observación. Objeto de estudio, objeto de observación, es el objeto a través del cual yo observo el problema. ¿Bien? Profe, por ejemplo, vio Sí, que a fin de año siempre se hace una encuesta acá en el sí, IUR sí. con respecto a cómo fue la cursada. Ahí cambiaría el objeto de estudio, ¿no? Sería, no sería los alumnos, sino que sería la institución o el sistema educativo o El objeto, cómo cambiaría. mira, Rodri, objeto de estudio es la intersección de las dos variables. Es mi problema. El objeto de estudio, pensá que es el problema concreto. El objeto de observación que les decía es, en este caso ustedes, en la encuesta que hace la institución, te podría lanzar, la verdad que no sé bien cuál es el objeto de estudio, porque nunca tampoco he visto la encuesta, ¿bien? Entonces, te diría que el objeto de estudio podría ser la calidad educativa del IUP, porque, o no, tengo entendido que les preguntan de varias cosas, de los materiales, del campus, de los profesores, ¿no? ¿No es así? Claro, consulta con respecto a cada materia, o sea, Vale. tenemos que completar una encuesta en base a una materia. Bien, Entonces, nos pregunta así todo ese tipo de cosas. bien. Pero también te pregunta de ponerle del campus, las herramientas, o de los BTLs, ¿no les preguntan también? ¿O no? Ahora no Sí, recuerdo, o sea, pero también del campus sí. si el profe como que siguió el programa, si varió sus formas de enseñanza, Ah, y entonces, hay una que es libre, hay una que vos puedes poner qué cosas, o sea, sugerencias para poder mejorar, o qué cosas cambiarías. bien, ahí sí está focalizado sobre el docente, está midiendo la calidad o sea, de los docentes. Ese es el desempeño de los docentes. Pero, claro, ahí la problemática sería, el objeto de estudio sería, pónganse, el desempeño docente en el profesor de educación física, ¿bien? A distancia. Ese es el objeto de estudio. Ahora, el objeto de observación serían ustedes, porque nos observan a los docentes a través de ustedes, ¿bien? O sea, que es decir, la percepción de ustedes. ¿Bien? Porque podrían venir y mirarnos directamente o no. Es otra, en el DIURC no se hace, pero muchas universidades hacen eso. Y en un seguimiento hay un área que se llama asesoría académica que van y observan las clases. Año pasado en otras universidades cuando son cátedras nuevas, ¿no? Claro, y se evalúa desde los alumnos, desde un área especializada en la universidad, desde, bueno, y así. Lo evalúan siempre. No, los docentes siempre estamos bajo la lupa, chicos, siempre, siempre, siempre. Es más, yo creo que cada vez más. Antes no, antes había total libertad, así también los abusos de poder. Bueno, vamos, ¿qué otras diferencias? A ver, entre cuál y cuál. Miren, antes de ir a la actividad, si no salen, porque quiero que salgan de ustedes, pero voy a tocar una que es probable que no salga y es difícil de comprender. La tienen ahí en la clase, que habla de métodos. Los dos enfoques metodológicos utilizan métodos de procesamiento de la información distintos y opuestos. El cuanto utiliza un método deductivo, búsquenlo ahí en la clase, y el quali utiliza un método inductivo. Deductivo, inductivo, son métodos opuestos y contrarios, o sea, distintos. Desde la teoría voy a decir, esto como se imaginan como una espiral, el método deductivo parte de premisas generales o universales, ¿sí? Generales a lo particular. Por eso deduce. ¿Vieron cuando decimos, bueno, yo deduzco, bien? Estoy deduciendo de premisas generales. El inductivo hace la inversa. Parte de premisas individuales para generalizar. Ya voy a poner un ejemplo para que se comprenda mejor. Esa es la teoría. Entonces, el método deductivo parte de premisas universales o generales a lo particular y el inductivo de lo particular a lo general. Ese es el proceso mental. Y esto tiene que ver
con eso que hablábamos, ¿se acuerdan de los procesos mentales de teoría, práctica, abstracción, conceptualización? Bueno, ese proceso mental que hacemos en el momento de investigar, de procesar la información en nuestras cabezas. Y es algo así, mire. No es un ejemplo de investigación, es un ejemplo como les puse de las manzanas, como más simple, pero para que se comprenda este proceso. Yo digo, bueno, parto de la premisa universal que digo, bueno, todos los argentinos, no sé, a ver qué característica quieren poner. Todos los argentinos son, ¿qué característica puede Todos los ser? argentinos toman mate, por ejemplo. ¿O no? Bueno, dale, todos los argentinos toman mate, dale. Todos los argentinos toman mate. Bueno, Juan es argentino, por lo tanto Juan toma mate. O sea, yo deduzco que Juan, por ser argentino, va a tomar mate porque se dice que todos los argentinos toman mate. ¿Bien? Eso es un proceso deductivo, de deducción. Ahora, proceso a la inversa, inductivo. Digo, bueno, yo conozco a Juan, es mi amigo, es argentino y toma mate. ¿Bien? Entonces yo induzco por esa experiencia particular que todos los argentinos toman mate porque Juan es argentino y toma mate, va con el mate a todos lados. ¿Entiende? Entonces, es esto de partir de lo individual para generalizar. Eso es lo que hace el cualitativo al de entrevistar. Bueno, Rodri, vos, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo, entendés? Bueno, y yo veo y tomo esto, ejemplo de Rodri, tomo a Guido, tomo a Arami, a Leonel, los hago entrevista en profundidad y digo, bueno, esta es la vida, generalizo, ¿no? Esta es la vida académica de los estudiantes del profesorado de educación física a distancia en el IUR, ¿no? Y saco esas premisas generales. Bien, lo contrario sería, bueno, esto que les decía, la encuesta que les mando del rendimiento académico del profesor, y bueno, y saco, tomo otras comisiones, supónganse, bueno, y de ahí generalizo. Los resultados que me dé, bueno, presentan un nivel tanto o, supóngase, o alto, bajo, lo que sea, una determinación frente al rendimiento académico que tienen. Entonces, se generaliza. Los profesorados de educación física en la Argentina presentan un nivel bajo o elevado académico, de rendimiento académico. ¿Bien? Bueno, no, igual no espero que se entienda ahora porque es complejo, porque es como tratar de aprender, comprender la computadora sin tener, o internet sin tener una computadora enfrente o sí, un dispositivo. Digo, lo vamos a comprender a medida que vayamos en el camino, ¿sí? Pero más o menos es eso, que sepan esto, que el Quanti utiliza un método deductivo que parte de premisas generales a las particulares y que el Quali utiliza un método de procesamiento inductivo que parte de premisas individuales o particulares para la generalización. ¿Bien? Son procesos mentales de pensamiento. Bueno, ¿quieren que vamos a la actividad o quieren agregar alguna característica más? ¿No? Bueno, les doy la actividad. Entonces, repito la consigna. Tienen que buscar 3 trabajos científicos bajo el formato que sea, donde sea. No solo en Google Académico, donde quieran. 3. Uno con enfoque cuantitativo, otro con enfoque cualitativo y otro con enfoque mixto, cual y cual. Ahora, profe, no tienen método. No, tienen que estar, o sea, alguno de esos 3 tiene que poner. Por ahí no lo dice, por ahí la mayoría de las veces sí, porque se tiene que decir, pero bueno, es esto, poder identificar a qué método o a qué enfoque metodológico corresponde. Y en esta identificación, cuando busquen, a ver qué, traten de identificar cuáles son los elementos que a ustedes les indican que es de un método cual o cuánto. ¿Bien? Eso. Es un ejercicio, es un intento, si no, la idea es que después volvemos y vamos identificando entre todos, ¿sí? Vamos viendo entre todos. ¿El artículo tiene que ser de educación física o puede ser de cualquier tema? Puede ser de cualquier tema, la educación física preferente, Leonel, pero puede ser, sí. Siempre está bueno ver, viste, educación física para ver también qué se está investigando en educación física, pero puede ser de cualquier, no hay problema. ¿Cuánto tiempo creen que les puede llevar la actividad? Voy a armar las salas para que ustedes se organicen. Y 10, 15 minutos, profe, capaz. Bueno, dale. 15 entonces. Ahí está. Son 12 salas. Puse de 1 o 2 participantes porque por ahí hay. Ustedes pueden elegir
Ahí están las salas. Apenas cuando se vayan todos empieza a correr el tiempo. Avísenme si necesitan ayuda para ir a las salas. Rodri, ¿necesitas ayuda? Decime, ¿a cuál querés ir? No, salí porque había muchos en ese grupo, así que nos fuimos con mis compañeros a otro grupo. Estamos viendo ahí cuál. Ah, bueno. El día nos Ahí, vamos. ahí te digo, ahí te digo, ahí te digo. Mira, tenés la 2 y la 3 están vacías. Ah, mira. Ok, ahí aviso. Gracias, profe. Ujú.
Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Usted? Bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Encontraron, consiguieron? Miren, más o menos una modalidad igual que siempre, porque es a modo de entrenamiento para probar la materia, todas las metodologías son igual. Entonces, vamos compartiendo, así también vamos identificando visualmente no solo los elementos en el texto, sino también identificando qué tipo de texto es, ¿sí? Las fuentes que tenemos que ir trabajando en forma paralela. Así que bueno, como saben, yo cada clase voy, digamos, registrando, tengo que evaluar cada clase. Entonces la idea es que en todas las clases no sean siempre las mismas personas para poder ver los procesos de todos, ¿no? Así que digo, yo no los voy a obligar ni presionar para compartir, pero quien quiera puede ir compartiendo y vamos viendo, ¿sí? Entre todos. Profe, Sí, nosotros pudimos encontrar, creo que los tres tipos de textos, o bien, sea, de métodos, de enfoques. Le dale, comparto el mío. dale, Rodri. Aunque sea uno, o sea que comparta cada grupo algún un enfoque distinto, al menos, ¿sí? Por los tiempos. Está cargando. Bien, nosotros encontramos este artículo, profe, que habla sobre la higiene postural en el ámbito de la educación física. Es un estudio que se hizo en base a una recolección de muchos datos. Esos datos eran, o sea, no encuestas precisamente, pero información que se venían subiendo desde distintas fuentes como Google Academics, después nombran también eh, unas directrices, o sea, que se fueron siguiendo estas directrices, que son las PRIS, MA de Urrutia, o sea, trataron de usar muchas fuentes. Y llegaron a una conclusión que en base a esos datos, que era de que los chicos sufrían a lo largo de la cursada, en el ámbito escolar, en un rango etario, patologías de columna o malformaciones, y que la educación física no ayudaba precisamente a la mejora de eso. Bien. A ver. Bueno, a ver, primero, bueno, vos decías, esto es un artículo científico, entonces, ¿cómo se dan cuenta, detectan que es un artículo científico? Porque tiene un objeto de estudio. No, no, pero eso es parte de la investigación, todo proyecto. Ah, ok. ¿Por qué un artículo científico? ¿Por qué no es una tesis, un libro? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes que es un artículo? Por la estructura. Pero ¿por qué? Bien, pero ¿por qué concretamente? ¿Qué elementos de la estructura? Porque tiene un resumen, tiene... Las tesis también tienen resúmenes, los libros también. ah, No le pregunto a Rodri solo, le pregunto a todos, ¿eh? Anda arriba, bien arriba, donde está el título y todo eso. Ahí dice, fíjense, a mano izquierda arriba, 2018 retos. Ves que está con itálica, que se le llama así en APA, que es la cursiva. Ese es el nombre de la revista, Retos. 34, 8, 13, son todos datos de la revista. Y abajo el copyright, ¿no? La parte de
Fíjense, ISN, SSN es como un DNI de las revistas. ¿Bien? Fíjense, edición impresa y datos, edición web. Me está hablando que es una revista, pero yo ya en el formato ya me doy cuenta que es una revista. ¿Bien? O sea, por la forma de presentación, los nombres abajo de los autores, como figuran así, con digamos, la pertenencia, la correspondencia a la universidad, bueno, entonces es muy característico de las revistas científicas. Todas las revistas científicas van a tener esa estructura. ¿Bien? Bueno, Ok. ¿qué enfoque metodológico tiene, Rodri? Porque no te escuché decirlo. Cuantitativo, Cuantitativo. Bien, ¿qué elementos detectaron específicamente el cuanti? porque es como que fueron haciendo como observaciones generales en diferentes instituciones, escuelas, y fueron recolectando datos. Entonces, en base a esos datos, armaron una tabla donde pueden llegar como a una deducción, por así decirlo, de que en la mayoría de las escuelas eh, los chicos tienen patologías de columna. Bien, ¿cuáles fueron los instrumentos de recolección de datos? Fueron una variedad de fuentes que buscaron estudios que surgían de Google Academic, de la Web of Science O o sea, Ciencia, ¿cómo sería? bien. O sea, ahí el método Eh, en todo caso es la revisión bibliográfica. Bien, claro. la revisión bibliográfica. Bien, ¿qué más? Solo desde material nada más, no midieron nada, no utilizaron otras herramientas. No, ellos hicieron, por lo que ahí leí, perdón, es de que usaron esos estudios que se venían Ok. haciendo hace muchos años, pero después se enfocaron como en un periodo del 2005 al 2017 porque por ejemplo le salían muchos estudios de diferentes tipos de edades, secundaria, de jardín y cosas así, pero ellos se enfocaron en la edad escolar, ¿Eso cómo primaria. se llama? Técnicamente, ¿cómo se llama? Le pregunto a todos, lo que dice Rodri. Eso de lo que se hace enfoco en determinada edad o nivel. ¿Cómo se llama eso? De lo que hemos visto del problema. El rango etario, Mm. sobre una población. Claro, es el recorte, sí, ya lo vamos a ver, es el recorte, ¿sí? El anclaje, o sea, el recorte de la investigación. Bueno, no voy a investigar a todas las personas en esto, sino como dice rango etario, pero a nivel en investigación hablamos de recorte, de anclaje, ¿sí? Son los límites que establecemos para que, si no, para que sea viable la investigación. Bien, a ver, anda Rodri, primero al título. Mira, ya desde el título podemos saber a qué enfoque pertenece. Hay títulos que lo tienen, lo ponen, y hay títulos que no, obviamente, pero em, fíjense, piensen, educación e higiene. Piensen a partir de lo que ustedes ya vieron en TEF, ¿bien? Educación e higiene postural en el ámbito de la educación física. Papel del maestro en la prevención de lesiones. Pregunta, ¿a qué corriente se acuerdan que pertenece esto de la educación y la higiene postural? ¿A qué corrientes en la teoría de la educación física corresponde esta perspectiva, esta posición frente a la educación física? Lo de Romero Brest, ¿puede ser? Bien, muy bien, eso, la de Romero Brest. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Bien, No. bien, es ahí que era el objetivo de la higiene, ¿no? Entonces era la corriente higienista, que ahí aparece el concepto de las gimnasias, que Romero Brest lo tomo para refrescar, si lo repaso, porque me parece importante, no es menor. Romero Brest toma de las escuelas gimnásticas, la francesa, la rusa y la francesa, la rusa, no me acuerdo, y la alemana, la alemana, la inglesa y la rusa, perdón, francesa, rusa y alemana están. De esas tres escuelas gimnásticas toma y crea este modelo de la educación física, no de la educación física, de la gimnasia escolar, no se llamaba en ese momento. Y él propone esto, vieron que la gente todavía sigue diciendo, tiene clases de gimnasia, porque es de esa época de Romero Brest que trajo la gimnasia a la escuela y por otro lado fue el primero también que trajo a la Argentina la formación de los profesorados en educación física, la formación de profesores de educación física.
Entonces, esta corriente higienista responde a esto, o sea, esto ya desde el título me posiciona, me contextualiza a nivel, que eso es lo que vamos a ver en la clase 6 del marco teórico, esta posición epistémica, cómo yo me paro frente a la educación física en este caso y la defino, la veo, la observo, ¿bien? Y pregunta, ¿esta corriente higienista responde más a una mirada tradicional de la educación física, a una mirada más conductista de la educación física o a una mirada más constructivista de la educación física? Para que vean que todo está relacionado con todo. ¿Cómo era el método de enseñanza higienista? Era Tradicional. tradicional, más conductista. Bien. En esta mirada tradicional, y tiene que ver con la investigación lo mismo, ¿sí? El positivismo o el cuantitativo tiene que ver también con esta mirada tradicional, no es inocente, no es que la evolución del conocimiento agarra todas las dimensiones y las vías posibles, ¿entienden? No solamente ni en educación, ni en educación física, ni en investigación. Todo es conocimiento científico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de paradigma? Conocimiento vulgar, científico, el mítico religioso. Bueno, entonces, en este contexto, esta mirada higienista que es más tradicional, lógicamente va a utilizar, como dice Rodri, paradigmas más tradicionales en investigación como es el cuantitativo. Bien, eso por un lado. Y por el otro, educación e higiene postural habla desde el ámbito que era Romero Brest, o sea, que era desde el ámbito de la salud, o sea, la búsqueda de la educación física en ese momento era la búsqueda de salud, ¿cierto? El disciplinamiento del cuerpo, vieron la postura, la higiene, ahí es cuando se comienzan a revisar, los profes empiezan a revisar que las uñas estén cortas, estén limpias, los profes debían revisar si los chicos tenían piojos o no, ¿bien? Era parte de este campo de salud. Entonces, en este campo de dimensión de la salud, ¿se acuerdan que les dije que el cuantitativo era más utilizado dentro del enfoque del ámbito de la salud? ¿Se acuerdan? Es más, anda más abajo, Rodri, y fíjense qué normas de citado tiene. Bien, a ver si tiene APA o tiene otro. Fíjense. No, no, tiene APA, tiene APA. Tiene APA, pero podría tener Vancouver. ¿Se acuerdan que les hablé que la mayoría de por ahí de salud iban a tener Vancouver? Bien, entonces yo ya desde el título, esto en todos los trabajos, o por lo menos la mayoría, yo ya puedo detectar, leyendo el título, desde qué enfoque metodológico va a trabajar, o sea, quién ya presenta este tipo de planteo problemático, cuál es su postura metodológica. Bien. Otra cosa, anda al resumen, Rodri, para identificar otros elementos. El resumen, como dice la palabra resumen, tiene que estar todo el trabajo resumido en 200, depende de la revista, piden entre 250 palabras a 300, por lo general 250. Busquemos elementos ahí. Dice, bueno, habla de la columna vertebral, ¿bien? Bien, ahí dice, miren, ese es el método. El desarrollo de este trabajo de revisión se analizan los documentos teóricos, lo que decía Rodri, ¿no? Es una revisión bibliográfica, teóricos e investigaciones. Bien, ¿qué más? Em, bien, eso. No, no da mucho. Debería también estar las conclusiones y todo eso, pero no, no lo da. Bueno, muy bien, Rodri. ¿Vieron la parte de resultados? Podés ir, Rodri, a la parte de resultados, que era un poco lo que habías mostrado, tablas, ¿no? Sí, ¿Eran todos números? No. No. sí. Ah, O sea, sí. algunos tienen ese como una especificación, o sea, Sí. estos son de los archivos que ellos buscaron, o Ujú, sea, de dónde surgieron claro. los estudios. Ah, la búsqueda. ¿Y la parte de resultados, entonces, concretamente? Ahí está, ahí Resultados está, acá. ahí está. Bien. Bueno, acá está más discursivo. Eh, Habría que ver, a ver, porque el método no decía cuanti, ¿cierto? ¿O sí? No decía. No, Mm, Revisión documental. Bien. Es raro que no presente, si es una mirada cuantitativa, que no presente algo de la estadística es otra de las diferencias, se habla de que es una ciencia, ¿no? También es una disciplina que decanta directamente las matemáticas y es la herramienta por excelencia utilizada en un enfoque cuantitativo. Pero acá no hay por eso. No sé, Rodri, si es. acá sí, profe, mire.
Acá dice, por ejemplo, depende del estudio que se hizo, los autores que fueron y en qué año, los sujetos implicados, dice 396 alumnos de una escuela suiza, el procedimiento de evaluación Ah, y los resultados. claro, hace un análisis sobre los antecedentes en investigación y bibliográficos sobre el problema en sí, Ujú. pero hace como un relevo, no es es investigación también, por supuesto, pero no está midiendo y observando directamente, está como, hace como una recopilación bibliográfica, es eso. Bien. Bueno, y los analiza, es eso lo que hace. Bueno, gracias, Rodri. O sea, tendremos que ver algo no tanto de estudio, esto es historiografía, digamos, es lo que son los métodos medio que utilizan la historia y para investigar, pero son distintos, digamos, a lo que nosotros vamos a hacer. A ver qué otros trabajos encontraron. Profe, ¿le puedo mostrar el bien? Dale, dale, Enzo. Eh, Este lo buscamos con las chicas, con Rod, con Silvi y conmigo. El artículo este, lo que creemos es que es cualitativo, porque junta de distintos artículos, distintas bibliografías y hace un análisis, hace como una interpretación de toda la información que busca. Bien, ¿cuál es el título? ¿Qué es un artículo científico o qué es? Sí, es un artículo que habla de la inclusión en la educación física. La educación física como herramienta de inclusión es el título. Bien, fíjense, ya si hablamos como herramienta, o sea, la variable de la educación física y la otra es la inclusión, ¿no? Como una herramienta de inclusión. Ya me está posicionando sobre una perspectiva mucho más actual, ¿no? Y más abstracta, más subjetiva, porque, ¿saben, no? El tema de la inclusión es súper complejo, súper difícil. Entonces, digamos, es un concepto más desde las ciencias sociales y humanas, más que desde las ciencias biológicas y exactas, como vimos recién. ¿Bien? Entonces ya me habla ya desde un posicionamiento más cualitativo. Bien, bien, Enzo. Bueno, eso, o sea, yo lo que creía era eso, que era porque se hace una interpretación de la bibliografía que buscan, Bien. no se toma o sea, no se toman los datos y se copian tal cual, sino que También es un estudio bibliográfico. lo que dice el artículo es que juntan Sí. varias Acá. bibliografías y Ah, sí, hacen ahí una está. discusión. Acá está. Igual que el de Rodri, nada más que una mirada más cuali. Ujú. Bien. Y acá tienen como el apartado que es la discusión, que hablan sobre toda la bibliografía y como la interpretación que hace. Entonces ya lo vamos a ver, la discusión va de la mano con la conclusión, ya lo vamos a ver más adelante porque es al final. Es ese proceso de que les decía de conceptualización, el último en la investigación. Bueno, pero justo, bueno, muy bien. Fíjate, anda porfa la metodología. A ver si bien, si dice, a ver si dice algo más con respecto al tipo de investigación. No, más arriba, metodología. La Eh, búsqueda bibliográfica. claro, claro. Ujú. Bien. Justo, bueno, en este tipo, el tipo, los dos estudios son del mismo tipo yo diría, yo también de acuerdo con ustedes, las miradas son enfoques distintos, pero no podemos ver los elementos puntuales porque son estudios historiográficos que tienen como otras características, ¿me entienden? O sea, ya vamos a ver los distintos tipos de investigaciones que hay, los distintos modelos y son todos distintos. Y este justo en lo que es historiografía tiene una particularidad, ¿sí? No van a medir y observar directamente la realidad, si no se trabaja sobre otros escritos y es distinto el método. Entonces no podemos ver bien los elementos concretos, gracias, Enzo, distintivos de un enfoque y otro, digamos, más fácil o fácilmente. Bien, bien, pero sí es lo que han identificado bien los chicos, pero quiero ver elementos más concretos. A ver, otro trabajo. Bien, muy bien, chicos. Otro trabajo. Profe, A ver, dale, yo guay. comparto pantalla. Dale.
Ahí se ve. Sí, Bien. sí. Bueno, el artículo que encontramos es sobre los estereotipos étnicos en los profesionales del deporte. Ajá. Entonces, Y, y vimos que es mixto este artículo, porque primero pasa por una fase sí. em, más cualitativa. Y Bien. después más abajo, Ujú. perdón, la fase cualitativa, uy, ¿Ahí metodología no lo dice? Tiene que decirlo. sí, bueno, acá en el primer párrafo dice que primero se hizo una fase donde se entrevistaron a 38 entrenadores Mm. y después, para atender el grado de credibilidad del estudio, se hizo un, un estudio cualitativo Bien. y abajo detalla. Pero para, ¿entrevistas y nada más? ¿Entrevistas el único método? Y encuestas. Ah, Más abajo lo detalla. ¿decía encuestas? Sí, acá En la dice página los 9. resultados de los cuestionarios. Ah, de los estudiantes. Entrevistas entonces a los entrenadores y encuestas a los estudiantes. Ok, bien. Ahí ya me habla de una doble metodología. Ah, está, resultados de la fase cuantitativa. Muy bien. Bien. Bien, muy bien. A ver, ¿irías otra vez al título? A ver, Sí. a ver si detectamos. Bueno, entonces ahí tenemos, fíjense, En entrevista y el resumen cuestionario. igual figura Claro, en el Sí. ah, los estereotipos. los 38 entrevistas y el cuestionario a 272 estudiantes. Bien, perfecto. Bien, eso es otra cosa importante. Agranden un poquito ahí en el resumen. Fíjense el número de las entrevistas, de los entrevistados, y fíjense el número de los encuestados. 272 a 38 entrevistados. ¿Por qué tanta diferencia? O sea, Mm. es una diferencia entre los dos enfoques. ¿Por qué? ¿Saben de eso? ¿O deducen? ¿No? Miren, vieron que el cuestionario es a 272 estudiantes. ¿Por qué? Porque un enfoque cuantitativo hace como un relevo de información más superficial, superfluo y tiene que ser, por lo tanto, grande. La muestra tiene que ser grande y representativa. Incluso está todo estereotipado, está todo estructurado el método científico. Entonces, ¿qué dicen cuanti? Supónganse que yo digo, bueno, yo voy a medir el rendimiento físico de todos los niños entre 10 y 14 años de la ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires. Ok, estoy delimitando, ¿cierto? Todos los niños. Mi muestra completa, o sea, la población serían todos los niños de 10 a 14 años que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero, ¿qué creen? ¿Será necesario que yo encueste a todos esos niños? No, es imposible, bien, que encueste al 100%. Entonces, ¿qué dice el método? Que necesito mínimo cumplir con el 30%, bien, el 30% de esa población para que mi muestra sea significativa, representativa, realmente represente a la totalidad o la mayoría por lo menos de los chicos, bien. Eso dice el método cuantitativo, bien. Ahora, ¿qué dice el quali? ¿Me da una delimitación? ¿Me dice cuántas entrevistas yo tengo que hacer? No. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de entrevistas, sino la calidad de la construcción de los datos. Entonces, ¿quién es quien pone el criterio de decir, bueno, listo, hasta acá terminé con las entrevistas? El propio investigador, cuando ya siente que tiene el suficiente material para poder analizar e interpretar esa verdad o esa realidad. Bien, fíjense que son totalmente distintos. Entonces, repito, el quanti tiene que cumplir con mínimo requisito del 30% de esa población. Y el quali, no, son criterios personales y subjetivos del investigador. Bien, por eso esa gran diferencia. ¿No les llama la atención esa gran diferencia? Además que Sí. una entrevista no es que yo le haga una entrevista una vez a una persona, puedo hacerle varias veces las entrevistas a la misma persona, porque es como que yo voy escarbando, ¿no? Es como si yo fuera descascarando una pared y van apareciendo cosas nuevas. Bueno, es eso, ¿bien? El método es así. Pero bueno, bien, muy bien, chicas, muy bien. Es re difícil conseguir una mixta, ¿eh? Gracias. Gracias, Guada.
Y Sharon, es súper De hecho, difícil. pensé que iba a ser la más difícil de encontrar. Sí, bueno, ustedes tuvieron suerte, pero no es tan sencillo porque no abunda, porque el que es metodólogo especialista en quanti no es en quali, ¿no? Entonces, es complejo. Miren, yo siempre hago esta analogía, y ahí vamos a la clase 6, porque si no se me va el tiempo, con la educación física. Si yo les pregunto a ustedes, a partir de lo que saben, que igual estos conceptos van actualizándose, por supuesto, pero si yo les diría, para la salud, ¿qué es mejor, entrenar aeróbicamente o anaeróbicamente? ¿Qué me dirían? Y depende de los objetivos. El objetivo es salud. ¿Qué es mejor? Las dos, profe. ¿Por qué, Rodri? A ver. Porque necesitas desarrollar capacidad aeróbica y anaeróbicamente necesitas trabajar fuerza para fortalecer las articulaciones, todo. Es un complemento, una de la otra. Muy bien, yo comparo esto, ¿viste? Para que comprendan por ahí los métodos. El aeróbico trabaja todo el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Circulatorio. Entonces, es importante para la salud. Y el anaeróbico refuerza sobre todo lo que es el osteoarticular, que también es súper importante para la calidad de vida, ¿no? La salud. Entonces, no es que sean, se complementan. Entonces, un enfoque cualitativo y un cuanti también se complementan. Lo que pasa es que cada mundo metodológicamente es tan complejo que es difícil, digamos, aplicar, aparte que lleva mucho más tiempo, ¿bien? Es un trabajo mucho más arduo, pero bueno, pero esa es mi mirada. Bueno, vamos a la otra actividad. No se preocupen con cuál y cuánti, vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la cursada, como les digo, porque son muchísimas las diferencias y no, es imposible verlo en una sola clase, pero imposible, así les digo. Así que en el vamos a ir agregando, además que, miren, es tema de la unidad 1 de de metodología 2, así que van a seguir profundizando. Em, Bien, vamos a la clase 6. Vamos a hacer una actividad. Vieron que aparece los objetivos de investigación, que ya más o menos hemos estado hablando, así que voy a trabajar sobre lo que es el concepto nuevo de marco teórico. Marco teórico. Doy una breve explicación a modo de introducción y vamos a buscar la actividad. Miren, yo les he dicho que, digamos, investigación vendría siendo como el alto rendimiento, ¿no? En competencia a nivel académico. Bien, antes de jugar, nosotros necesitamos, como todo campo de juego, necesitamos delimitar el espacio, ¿cierto? Necesito tener delimitada bien la cancha para poder jugar, porque ¿cómo sé cuándo es la pelota es afuera? ¿No? ¿Cómo sé si estoy en zona o no? Bien, esto vendría siendo a nivel académico el marco teórico, como dice la palabra, marco. Es la delimitación epistémica de conocimiento del investigador. ¿Quién lo pone? ¿Quién pone esos límites? El propio investigador. Bueno, esta es mi cancha, este es mi límite de actuación. Bien. Entonces, el marco teórico está compuesto por dos grandes dimensiones. Una, esto, el posicionamiento epistémico, por ejemplo. Bueno, voy a investigar la educación física actual. Ok, ¿cómo veo yo a la educación física? No es lo mismo pensar que la educación física educa al cuerpo que educa a la persona a través de su motricidad, ¿o no? Bien, entonces yo voy a ir, y acá entran las normas APA, empiezo a buscar material, definición. Bueno, ¿qué es la educación física? Tomo trabajo sobre mis variables en el marco teórico. ¿Qué es la educación física? Según qué autor, puedo tomar varios. ¿Cómo se clasifica la educación física? ¿Qué tipos? ¿Qué tipo? No sé, todo lo que yo quiera poner, ¿bien? Ahí trabajo entonces mis variables. Y por el otro lado, tengo la otra gran dimensión o rama, es los antecedentes. Antecedentes en investigación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que el conocimiento científico es una construcción colaborativa y patrimonio universal de todos nosotros? Entonces, donde termina, donde un conocimiento hasta donde llegó, digamos, con otros proyectos de investigación de otros investigadores, ahí yo tomo, continúo. Entonces, yo tengo que saber hasta dónde está este problema actualmente, hasta dónde llegó la ciencia con este saber, para yo continuar desde ahí. Entonces, yo les digo, chicos, bueno, vamos a investigar los beneficios, vamos a mostrar los beneficios de la educación, de la actividad física. Ustedes qué van a decir, profe, eso está re investigado y re demostrado, ¿no? Todos acordamos con que trae múltiples beneficios, ¿cierto? A no ser que yo quiera refutar esa teoría. Digo, no, la actividad física no es nociva para la salud. Ok, lo investigo ahí, ¿bien? Pero entonces yo tengo que investigar a partir de lo último que se llegó, ¿bien? Por lo tanto,
Esto tengo que hacer como un relevo de las últimas investigaciones, aproximadamente los últimos 5 años, sobre lo que tenga que ver con mi problema de investigación o mi problema puntual de investigación. ¿Bien? Entonces, esas son las dos grandes ramas: posicionamiento epistémico y antecedentes en investigación. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a hacer igual ejercicios más de construcción, pero bueno, la consigna ahora es ir y buscar tesis. Tesis. Y doy otro consejo a partir de lo que ha salido en otras comisiones. No confían en todo lo que dice Internet, que Google Académico me dijo que, profe, Google Académico me dijo que es una tesis. Revisen, revisen. Sí, ese es uno de los objetivos de esta materia. Poder discernir entre lo válido y lo no, ¿bien? Por más que Internet me diga una cosa. Bien. Entonces, busquen tesis, una tesis en educación física, ¿bien? Y lo único que tienen que hacer es buscar dónde está ese marco teórico. Nada más. ¿Bien? Buscar una tesis en educación física y, que creo que es lo que les puede llevar más trabajo, buscar el material y después porque hay tesis hasta en más de 300 hojas, ¿bien? Buscar en el archivo que está el marco teórico. Esto que les digo. No es necesario leer todo, ya van a ver. Piensen, piensen. Bien, ¿se entendió la consigna? Perfecto. Bien, voy a volver a abrir la sala. Si se juntan en el mismo, les va a aparecer, seguramente creo que es así. Les aparece para unirse a la misma sala que estaban antes. 10 minutos, chicos. Me avisan si necesitan ayuda. Continuamos. Chicas, Fe, ¿qué pasó? no sabemos qué hay que hacer. O sea, ¿qué había que buscar? Es que Una me entré tesis. y Una me tesis olvidé. en educación física. Una tesis. ¿Sirven las del repositorio del libro? Sí, cualquiera. Una tesis y buscar ahí el marco teórico, esto que les hablé recién. No es que tienen que leer todo. Piensen, piensen. Marco teórico. Sí, o sea, encontré una que, bueno, el subtítulo dice marco teórico, Ujú. pero de ahí, ¿qué hacemos? Nada, listo, eso es todo. Ahí está. Nada ¿Viste? más. Nada más. Bueno, Eso, ¿viste? Igual, bueno, espérate, ¿a gracias. qué hora? Bueno, no sé, vayan al baño, aprovechen y descansen. No sé. Si no, vuelvan, si ya terminaron, vuelvan, si tenemos que Bueno, esperar el resto. Así que pueden volver a hacer la Dale, principal si quieren. Dale, chicos. dale. dale, profe. Gracias.
profe está ahí. Chicas, ¿Qué pasaría si secuestran a tu hija menor de edad? No querés que pase eso. Sharon está silenciada. No, es que igual le quería explicar que su No, computadora se estaba por apagar y no le carga. ¿la de quién? Y se le apagó, ¿La por de eso se Guada? quedó tildada. Aguada. Pobre. Es que no está acá, No, está en está Chile, afuera. entonces el No tiene buena señal. adapta, el, ¿cómo se llama? Transforma. El adaptador de cargador Ah, claro, porque son distintas. Sí. no le funciona y se le apagó la computadora. Oh, pobre, Y no puede descargar la aplicación en su teléfono. pobre. No se preocupe. A eso fue. Así que nada, por eso le estaba diciendo a ella que hable, pero de la nada se quedó quieta y bueno. Así Pobre. que bueno, no se va a poder conectar de vuelta. A ver, 31. No se corta antes. Lo que pasa, para mí me da cosa porque cuesta encontrar material. Hay gente que le cuesta mucho encontrar, entonces digo, bueno, pero si no, Claro. no, porque no tenés tantos problemas, no te cuesta. ¿Siempre fuiste buen estudiante, Sharon? ¿Mm? ¿Siempre fuiste buen Eh, estudiante? ¿Sí? ¿Sí o o no? sea, Sí, sí, sí. está muy bien. Está muy bien. em, pero bueno, para mí era el complemento al deporte. Tipo, yo le decía a mi papá, yo rindo en la escuela, pero sí, después tengo alguna actividad extracurricular. Entonces no existía una sin la otra. Está muy bien. Me gusta mucho. Me gustan las dos. Mm, está muy bien. A mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que no es común en educación física, ¿viste? Sí, es verdad. Me di, me di cuenta. Bueno, a ver. Igual con respecto al marco teórico, yo Mm, creo que disocié en esa parte. Vendría siendo qué cosa. ¿el marco teórico? ¿Qué vendría siendo? Como dice la palabra, marco teórico, o sea, el marco, bueno, también por ahí aparece con otros nombres, o sea, marco teórico es como lo más básico y común, pero también se le dice marco referencial, porque Mm. es de referencia teórica, ¿viste? Es como, Ah, también se le llama, claro, se refiere a eso, es como ah, decir, sí, sí. Ah, lo lógico. O sea, lo que se interpreta por la palabra, ¿no? claro, exacto, marco, literal, es literal, marco, No, pensé que teórico, era algo mucho más así como, no. no sé. Es el encuadre conceptual que le das al trabajo, ¿no? Por eso te decía que no es, esto obviamente se trabaja a través de las variables y no es lo mismo como yo defino, ¿no? Que ponerle, que es para mí el deporte también. Vos podés ver el deporte educativo o el deporte competitivo o el deporte recreativo, ¿no? O sea, hay muchas líneas teóricas dentro frente al deporte. Entonces todo depende de cómo vos ves al deporte, o sea, por lo menos para esa investigación, cómo te estás posicionando. Entonces, tenés que, esto es como cuentas claras mantienen la amistad. Digamos, uno tiene que hacer de cuenta que todo lo que escribe en el trabajo, quien lo lee, no sabe nada, no entiende nada, no sabe nada de nada del tema. Entonces, es como explicitar todo, ¿no? ¿Vieron? Esto es como la investigación para llegar, alcanzar estos niveles de transparencia, vieron, es de esta credibilidad, porque al ser una interpretación que estamos realizando sobre una realidad o una verdad, tenemos que ser lo más transparentes posibles con el proceso. Entonces, tenemos que decir todo, hacemos esto por esto, yo observo la variable de esta forma, ¿no? U observamos, ¿no? Porque es un equipo Está como profesional. todo bien detallado para el que lo lee lo pueda comprender igual. Exactamente, y que no tenga que estar el investigador al lado tuyo, Sharon, diciéndote lo que quiso decir. Entonces es muy Claro. difícil eso también de lograr, ¿eh? Pero esto, es como dar cuenta
rendir cuentas todo el tiempo de lo que se hace, por qué se hace. O sea, todo tiene que estar fundamentado. Bueno, y eso es lo que le otorga transparencia, como les digo, y credibilidad al método científico o a nuestro trabajo. Bien. Bueno, encontraron tesis, ¿cómo les fue? Creo que les corté un poco antes. Bueno, ahora no. ¿Cómo les fue con las tesis? ¿Encontraron tesis? Porque me ha pasado que no encuentran tesis. ¿Cómo yo sé? A ver, les pregunto a todos, ¿cómo identifico que es una tesis? ¿Cómo me doy cuenta que estoy ante una tesis? Cande, Aldana, Abril, no sé si no las había saludado. ¿Cómo yo sé que tengo una tesis enfrente mía? Porque es un trabajo de investigación de universidades. Bueno, a ver, Cande, también la universidad tiene mayor peso en este caso, pero un artículo científico también es un proyecto de investigación. Hay libros que también son investigaciones, es producto de investigación. ¿Quieren compartir alguno de los trabajos que encontraron? Y ahí vemos. Quien no haya compartido, está invitado a compartir. Profe, si quiere comparto yo. Igual no Dale, sé, Ángel. o sea, creo que es una tesis. Por eso, vos no te Sí. preocupes, Ángel, o Ah, sea, vos compartirnos, mostrame y ahí vemos entre todos, ¿bien? ay, ahí se ve. Sí. Uy, esa está, No, o sea, es del año no está ni digitalizada, o sea, está digitalizada, pero está escaneada. Bien, es ¿qué que no dice? encontraba y en una, ¿Hay que no dice? sé, busqué ¿Lees lo que dice? tesis Son los datos. doctoral. Tesis. ¿Cómo sé que estoy ante una Nada, tesis? ya Porque sabía dice que era una tesis. tesis, pero no quería Bueno, sobrar. no, pero eso siempre, o sea, esto es para todo, chicos. Una tesis es un trabajo final académico con el cual nos recibimos. ¿Vieron? Es el producto de todas las materias, de todo lo que se recorre en una carrera. Entonces, es un trabajo formal universitario, académico. Como todos los trabajos que ustedes entregan, que les piden con portada, ¿no? Con la carátula, con todos los datos institucionales, bueno, una tesis lo mismo, porque repito, es un trabajo para aprobar una carrera, no una materia, una carrera. Entonces, va a decir tesis. Esto como está escaneado, vieron, es viejo, porque fíjense, está en papel y está escaneado, no tiene el logo, pero por lo general, en todo lo que vean ya más actual y digitalizado, que lleva los datos institucionales, la universidad, en este caso, mira, Universidad de Granada, Departamento de Didáctica y Organización Escolar, no el departamento, como ustedes tienen el Departamento de Educación y Deporte, tesis doctoral, va a decir tesis de grado o tesis de licenciatura, ¿de qué carrera? ¿De qué licenciatura? Tesis de maestría, tesis doctoral, pero siempre va a decir tesis. Abajo va a estar el título de la tesis, andamos abajo. Y los datos del autor, ¿ven? Presentada está ahí quién escribió la tesis, quién fue dirigida, el director, que sería como el profesor en la tesis. Bien, y el año, miren, 1990, miren que no es vieja. O sea, hoy en día ya es raro ver esto. Bien, o sea, está la tesis. Bueno, ¿y ahí, Ángel, encontraste el marco teórico o no? Es que se me acaba de descargar porque eran muchos megas. Bueno, fíjate ahí, miren el índice, a ver, miremos todos y todas. Ay, la gimnástica femenina. Esto es muy viejo. Bien, Eh, no dice nada, ¿no? El marco teórico. mm, Bien, no. miren ahí. ¿Qué dice ahí? Más arriba. De los conceptos Ah, que yo le dije que contemplaban el marco teórico. Ahí se ve un concepto, ¿no? Más abajo. Ahí. ¿Lo ves? 2.5.1. ¿Qué dice ahí?
Antecedentes. Antecedentes, Acá. ¿bien? Antecedentes. O sea que, mira, anda más arriba ahí en el índice. A ver, vamos al título. Digan, identifiquemos entre todos cuáles son las variables de este trabajo de tesis o de investigación. Este es el título. Es una tesis doctoral, tengan en cuenta, entonces es una tesis más compleja, ¿bien? No es tan sencillo encontrar las variables, porque es doctor, estamos hablando de las ligas mayores, ¿bien? Bien, ¿cuáles son las variables? Es lo primero que sale. ¿Cuáles son las variables de estudio? El sistema educativo. Uno es el sistema educativo español. Bien, ¿y la otra variable? La educación física. Bien, educación física, porque no es lo mismo el sistema educativo español que el argentino, que el, no sé, el colombiano, ¿bien? Educación física y el sistema educativo español. Después lo que dice, currículum, bien, hay dos puntos, currículum, información del profesorado, son variables específicas de las cuales va a observar entre el cruce de la educación física en el sistema educativo español, ¿bien? O sea que las variables principales son esas, las que están acá en el título. Vamos al índice. Profe, ¿y cómo hago para no confundir, por ejemplo, el anclaje? Tipo, si era español, interpretarlo como anclaje, no sé, creo que era el temporal o... ¿Por qué? Porque se está hablando ahí de una tipificación, porque esto, España, no es un anclaje temporal, perdón, espacial, porque es muy amplio, ¿sí? A ver, debe decir, hay que ir a la introducción donde diga dónde se hizo, pero te puedo asegurar que no, la muestra, la investigación, y más esto que es una tesis de una sola persona que la hizo, no puede abarcar todo el España, ponele, ¿sí? Porque no, es imposible por una cuestión de recursos, ¿bien? Entonces, está hablando del tipo de sistema educativo, en este caso el español. Hay que ver el anclaje temporal y espacial. Si quieren lo vemos ahora enseguida. Lo buscamos, pero miremos esto acá el marco teórico en el índice primero. Mira, Ángel, o sea, el anclaje es mucho más específico, Sharon. Bien. Español ahí habla como una categoría de identificación, digamos, del sistema educativo, porque el sistema educativo tienen todos los países, ponele. Bien. Entonces, es como decirte el entrenamiento no sé, interválico. Bueno, poner que la educación física y el entrenamiento interválico. Estoy hablando interválico, por más que te suene español por España, pero interválico habla de un tipo de entrenamiento. Y acá en este caso el español habla de un tipo de sistema educativo. No sé si se entiende. Parece juego de palabras, pero Sí, bueno. sí. Bien, bueno, a ver, vamos, miren. Dice, panorama, bien, comienza. Introducción. Todo trabajo, toda estructura. ¿Por qué les hice buscar una tesis? Porque la tesis, como se supone que es un entrenamiento de investigación, entonces tiene que estar sí o sí todo ordenadito, a diferencia de un artículo científico o cualquier otro formato. Entonces, por eso les hice buscar, vamos primero lo simple, ¿bien? Entonces, todo trabajo de investigación de lo que sea académico tiene introducción como estructura, desarrollo, cierre, o sea, la conclusión, ¿bien? Como la clase, ¿vieron? Entra que nosotros le llamamos entrada en calor, desarrollo, ¿no? Y el cierre, la vuelta a la calma. Bueno, esto, lo académico es lo mismo. Entonces voy a tener simple introducción donde va a estar la problematización con todos los elementos que hemos visto. Y después, automáticamente comienza, que con lo primero que comienza es el marco teórico. Si bien acá, en este caso, no está el título de marco teórico, pero prácticamente el 90% de las tesis del lugar donde sea comienza con el título del marco teórico, ¿bien? Bueno, primero, así no está el título, debo desarrollar el marco, delimitar la cancha para después poder jugar. Entonces, lo primero que se hace. Entonces, fíjense, uno, panorama, es más, fíjense que introducción no está enumerado, eso lo habla APA, son estructuras de APA. Introducción no está enumerado. Todo el desarrollo sí va a estar enumerado, conclusión no va a estar enumerada igual que introducción, ¿bien? Entonces, uno dice, panorama de la educación en España en el siglo XX, no, XIX, perdón. 1.1. El proceso de escolarización debe ser de la enseñanza.
1.2, los planes de estudio, 1.3, el profesorado, 1.4, la disciplina de la gimnástica, la educación física, 1.5, la didáctica, la gimnástica, 1.6, la gimnástica femenina, notas, bueno, resumen. 2, otro, 2, habla, porque cambia la enumeración, porque va a trabajar otra variable, la formación del profesorado de educación física, ¿bien? Es otra variable. 2.1 habla de la misma variable, es una estructura, repito, de APA, de organización de la presentación del material. Está trabajando sobre las variables, o sea que todo eso, miren, esos nombres, ¿me está hablando de teoría o no? ¿No me habla de teoría, de conceptos? ¿Qué dicen? Que sí. No está hablando de investigación está hablando de conceptos, que es la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnasia de Madrid. Bueno, ahí Sharon da un indicador de dónde es el recorte, ¿viste? La Escuela Central de Gimnasia del Ejército, bien, la Escuela Nacional de Educación Física. Todo eso que ven ahí es un marco teórico, todo. Miren, seguí bajando. La Academia Nacional, todos, fíjense. Bueno, ahí toma antecedentes de investigación y bueno, y después sigue notas. Esperen, la formación de oficio. No veo ahí la parte metodológica, pero bueno, esta tesis está, bueno, tal vez porque es doctoral, mientras más arriba vamos en los niveles, más libertad hay, ¿bien? Entonces, pero si ustedes van a una tesis de licenciatura, va a estar mucho más estructurada todavía que esta. Ahí está, muy bien, Ángel, puedes dejar de compartir. Eso Ok. me está hablando, yo leo y me está hablando sobre las variables del problema. Entonces es el marco teórico. ¿Bien? Bueno, muy bien, Ángel. A ver, otro trabajo. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, profe, de vuelta, volví. Comparto yo. ¿Volviste, Guada? Dale, volviste, qué bueno. Pudiste solucionar. Sí, Bien. Las chicas fueron al repositorio del libro. sí. Bien. A ver, a ver, más arriba. Porque no hice tesis, hice trabajo final. Arriba. Arriba, más arriba. Abajo dice defensa de tesina. ¿Saben por qué me parece que es? Ah, no, dice licenciatura en educación física. Ajá. No, ¿saben qué pensé? Que era de las otras carreras del departamento de administración y del deporte. Bueno, El resumen. Y más abajo dice acá. a ver, miremos la estructura. Acá está el marco teórico. Bien, marco teórico. ¿Qué variables o qué conceptos trabaja? Ah, no pone los nombres de las variables, sino como títulos eh, Claro. más generales, digamos. Bien. Pero miren, marco teórico, pero miren el 4, perdón. La estructura del deporte argentino. Eso también es marco teórico. Bien. Habría que ver bien el trabajo porque esta persona lo ha separado. ¿Cuál es el criterio? Pero todo eso dice marco normativo, marco estructural del deporte, la Secretaría de Deportes, cuenta cómo es la situación. Porque también va dentro del marco teórico, ahí está hablando cómo se estructura justamente el deporte en la Argentina, ¿no? Entonces, con las normativas, las leyes, la parte legal, el marco legal, cómo se organiza, ¿vieron? La Secretaría de Deporte, el Comité Olímpico, o sea, la organización del sistema. Pero eso también va dentro, si bien no está hablando de las variables, por eso lo ha puesto separado, no está hablando de las variables en sí a nivel conceptual, está contextualizando. En este, viste, Sharon, que hablábamos del recorte del anclaje espacial, porque no es lo mismo Sí, la estructura, imagino yo, no lo sé en realidad, pero no debe ser lo mismo la estructura del deporte en la Argentina que en otros países. ¿Bien? Entonces, hay como que se caracteriza, como que se contextualiza también dónde voy a hacer. Si yo estudio el rendimiento académico, el rendimiento deportivo de los niños de 10 a 14 años en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tengo que hablar también en el marco teórico, contextualizar un poco, supónganse, lo que es esas edades en la ciudad de Buenos Aires. O sea, tengo que hablar un poco de cómo es la educación, el sistema educativo en Cava, y también, por ende, algunas leyes de Argentina, bien, como que tenemos que hacer de cuenta que quien lee el trabajo puede ser, no sé, de la China, o sea, gente totalmente alejada, me explico,
fuera de contexto de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, todo, ¿no? Uno tiene que tratar de poner todo, no solo sobre las variables, no les había nombrado por una cuestión de no complicarles más el tema, pero todo también. Si voy a estudiar, voy a tomar una muestra en toda una escuela. Yo tengo que hablar de esa escuela, cuál es su visión, cómo está organizada, cómo se maneja, cuáles son los valores, cómo es su funcionamiento. Tengo que hablar un poco. ¿Para qué? Para poder contextualizar los resultados que yo, perdón, releve, porque van a estar determinados. No es lo mismo una escuela rural que una escuela urbano marginal, ¿cierto? No es lo mismo, no tiene las mismas características. Y los datos, la muestra no va a ser lo mismo. Entonces, eso también se coloca en el marco teórico, ¿bien? Pero acá está separado, no hay problema. Pero está muy bien. Bien, muy bien. Muy bien, Guada. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir o que tenga dudas? ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende o no? De un trabajo de investigación, la mayor parte del trabajo hacia nivel escrito y de tiempo creo que también es esta parte, el marco teórico. Son muchas horas de estudio, de lectura, de revisión bibliográfica, de sacar material, conceptos, de búsqueda de la información. Lleva muchísimo tiempo. Yo antes de ir a hacer el trabajo de campo, o sea, salir a medir, y observar y relevar datos, tengo que tener mucho conocimiento de las variables que voy a observar. No puedo salir al campo sin conocer nada, porque voy a cometer errores. ¿Bien? Entonces, hay una formación que debemos realizar nosotros primero a nivel de lo conceptual, digamos, necesitamos desarrollar y adquirir herramientas conceptuales, aprenderlas sobre sobre el problema que voy a investigar antes de ir a observarlo y medirlo. Si no hago ese proceso, voy a quedar en esto, en mi subjetividad y opinión. ¿Bien? De eso se trata. Bien, les comparto rápidamente la actividad que tienen de la clase 6 porque les voy a hacer una modificación. Mira, voy a borrar cualquiera, total, es lo mismo. Son todas las aulas iguales. Eh, Acá, la clase 6. Les dije, las 5 es un cuadro comparativo que van subiendo al portfolio. Esta actividad, acá la profe les puso, no me interesa tanto esto de los elementos, sí me interesa que identifiquen el marco teórico, que es lo que vimos hoy. Entonces, yo igual les voy a mandar una noticia con, digamos, el ajuste de la actividad. Em, Van a buscar tres fuentes. Uno, la tesis que buscaron recién, que les hice, repito, buscar la tesis porque es lo más simple y estructurado que está. Después, un artículo científico y donde tienen que también identificar el marco teórico, que ahí ya no es tan fácil porque no va a salir con el título de marco teórico, lo van a tener que buscar. Y lo otro, el tercero, una nota periodística. Bien, entonces, tesis, artículo científico, nota periodística en educación física. ¿Qué tienen que hacer ahí? Simplemente identificar cuál es el marco teórico. Ahora, ¿cómo presento esto? Bueno, entrega uno solo del grupo la actividad. ¿Con qué? Supóngase, tesis. Ponen el link de la tesis y simplemente una pequeña observación de no sé, lo que quieran. El marco teórico está titulado, se encuentra ordenado, no sé, mínimo, ¿bien? O no, está confuso, no se observa claramente o no lo encuentro, las variables no son trabajadas, no sé, lo que quieran. Una mínima apreciación, ¿sí? Después, artículo científico, lo mismo. Y nota periodística, lo mismo, ¿sí? Es eso nada más, es ese ejercicio. Envía uno solo, eso también lo van subiendo al portfolio. Entonces, una apreciación sobre el marco teórico en ese trabajo. Se encuentra fácil, se encuentra ordenado, estructurado, trabaja las variables. ¿Sí? ¿Se comprende más o menos? Sí, profe. Hola, Rocío. Bien, a otra Rocío. Bien. Y Mariano, no sé si le voy a saludar. Bueno, gente, yo les envío entonces por noticias todo eso. Chicos, anótenme por favor en el chat el presente. Así cuando termine, así no pierdo tiempo ahora. Los descargo, los paso. Les recuerdo lo del tema de la cámara para asistencia.
Bien, no tienen material de lectura, solamente esta actividad de identificar y nada más. ¿Cómo vamos? ¿Qué tan complicados vamos a nivel conceptual? ¿Lo ven complejo? ¿Se entiende? Profe, entonces en el portfolio solamente tenemos que adjuntar el archivo, sea la tesis, el artículo científico o la nota periodística. En el portfolio, ¿se Y acuerdan que lo hablamos al principio? Todo lo que quieran de las actividades pueden agregar todas, todo lo que ustedes quieran. El portfolio se va a bien, entregar en el momento para el TIF, digamos, para la promoción, ahí se evalúa, es como se ve todo el proceso. Esa es la idea. Como un propio repositorio, ¿no? Que puedan compartir después. Bien. ¿Alguna otra duda? No me han dicho. ¿Qué tan difícil ven el concepto? ¿Vamos bien o lo ven muy difícil? Mariano, ¿te entienden los conceptos o no? Sí, profe. Bueno, esperemos, esperemos. Bueno, que tengan muy lindo fin de semana. Me escriben cualquier duda, yo les voy a mandar las noticias. Ténganme paciencia con estos cambios y bueno, escriben cualquier duda, ¿sí? Gracias, profe. Buen fin de profe. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.